Ser inteligente hoy significa comprender que el mundo no es una congregación de santos, sino un mercado de apariencias donde la verdad es secundaria y la percepción es la única moneda de curso legal. La mayoría de las personas viven bajo la ilusión de que ser buenos, transparentes y sinceros les otorgará seguridad y respeto. Creen que si actúan con honestidad, el mundo les devolverá justicia. Esa es la mentira más peligrosa que puedes creer, una fantasía que solo sirve para que los lobos devoren a las ovejas con mayor facilidad. Nicolás Maquiavelo, en su tratado inmortal El Príncipe, nos advierte que aquel que quiera ser bueno en todo momento entre tantos que no lo son, acabará arruinado. Ser peligrosamente seguro no nace de la autoconfianza barata de los libros de autoayuda, nace de la virtud, la capacidad de entender la naturaleza humana tal como es y no como desearíamos que fuera. La seguridad real es el resultado de dominar el arte de la simulación y la disimulación. Para alcanzar tus metas más ambiciosas, debes dejar de ser un libro abierto y convertirte en un laberinto. La gente buena muestra todas sus cartas. El hombre inteligente sabe que el misterio es la base del poder. Si todos saben lo que piensas, todos saben cómo manipularte. Tu seguridad comienza en el momento en que decides que tu mente es una fortaleza privada y tu rostro es una máscara estratégica. La seguridad peligrosa es la capacidad de gestionar lo que los demás ven de ti con la precisión de un grabador. La mayoría de las personas fracasan porque son esclavos de su propia autenticidad mal entendida. Creen que ser ellos mismos es una virtud, cuando en realidad es una vulnerabilidad. El inteligente entiende que el hombre es un animal que juzga por los ojos antes que por las manos. Todos ven lo que pareces, pero pocos sienten lo que eres. Maquiavelo nos enseña que no es necesario poseer todas las virtudes, pero es absolutamente indispensable parecer que se poseen. Si eres percibido como alguien íntegro, humano y firme, tendrás el camino libre para actuar según la necesidad lo dicte. La inteligencia estratégica te dicta que la seguridad no es el ruido de un ego inflado, sino el silencio de quien controla la narrativa. No permitas que el mundo descubra tus dudas o tus debilidades. La seguridad es un efecto visual. Si proyectas la imagen de alguien que sabe exactamente a dónde va, la masa se apartará para dejarte pasar. Estás construyendo una reputación que servirá de escudo y de espada. El respeto no se pide, se impone a través del manejo magistral de la percepción ajena. Entiende que la moralidad y la eficacia son dos herramientas distintas. La gente buena se paraliza ante el dilema moral, el hombre inteligente utiliza el pragmatismo de hierro. No se trata de ser cruel por placer, sino de ser capaz de serlo por necesidad. La seguridad real nace de saber que posees la capacidad de defenderte y de golpear si el tablero lo requiere. Maquiavelo decía que es mucho más seguro ser temido que ser amado, si no se pueden tener ambas cosas. El amor es un vínculo de gratitud que los hombres rompen por su propio interés en cuanto tienen ocasión. El temor, en cambio, se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona nunca. Ser peligrosamente seguro es cultivar una presencia que inspire un respeto sagrado, nacido de la certeza de que no eres alguien con quien se deba jugar. No busques la aprobación de la masa. Busca su obediencia, o al menos, su prudencia. Al establecer esta distancia estratégica, recuperas el mando de tus interacciones sociales. Ya no eres una pieza movida por la opinión de los demás, eres el jugador que define las reglas del compromiso. La seguridad es la ausencia de miedo al juicio ajeno, porque tú ya has decidido que ese juicio es una herramienta bajo tu control. Esta lección es el cimiento de tu ascenso en cualquier jerarquía. La gente se rinde ante la autoridad percibida. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes dejar de pedir permiso para ocupar espacio. La inteligencia estratégica te dice que el mundo es de quien lo toma, no de quien espera que se lo entreguen por mérito. La virtud maquiavélica es la audacia combinada con la astucia. Si actúas con vacilación, invitas al ataque. Si actúas con una resolución absoluta, incluso cuando por dentro no estés seguro, obligas a los demás a cuestionar su propia posición. Estás entrenando a tu entorno para que te vea como una fuerza inevitable. La seguridad es un hábito de la voluntad. Al dominar el arte de la percepción, dejas de ser una víctima del azar, la fortuna, y empiezas a ser el arquitecto de tus oportunidades. No busques ser querido, busca ser indispensable.
El hombre que todos necesitan pero nadie puede atrapar es el hombre más seguro de la tierra. Estás forjando un carácter que no se rompe bajo presión, porque su estructura no depende de la validación externa, sino de la eficacia de sus resultados. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar una auditoría de tu sombra. Analiza qué partes de ti estás exponiendo innecesariamente. ¿Te quejas demasiado? ¿Buscas consuelo en otros? ¿Muestras tus planes antes de que estén maduros? Corta esas filtraciones de inmediato. Ser inteligente es ser hermético. Cada vez que guardas un secreto, cada vez que controlas una reacción emocional y cada vez que proyectas una calma imperturbable ante la provocación, estás acumulando poder. La seguridad peligrosa es la calma del depredador, no el ruido de la presa. Estás aprendiendo que la verdad es un arma que se usa con moderación y la apariencia es un escudo que se lleva siempre puesto. Al cerrar este capítulo, habrás entendido que la seguridad no es un sentimiento interno, sino una posición de ventaja estratégica sobre el tablero de la vida. Has dejado de jugar a ser el buen tipo para empezar a jugar para ganar. Si has comprendido que el mundo no premia la bondad, sino la eficacia del poder, entonces has dado el primer paso para volverte invulnerable. No permitas que esta lección sea solo un pensamiento pasajero, conviértela en tu nueva piel. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a esta élite de estrategas que han decidido mirar la realidad sin filtros. Al suscribirte, estás enviando un mensaje al mundo. El tiempo de la ingenuidad ha terminado, el tiempo de la virtud ha comenzado. Si hoy te quitaras la máscara de la complacencia y empezaras a tratar tus relaciones como un tablero de ajedrez, ¿quién descubrirías que es la pieza que más te está estorbando? ¿Un enemigo externo, o tu propia necesidad de ser visto como una buena persona? Ser inteligente hoy significa comprender que el poder y la seguridad no son monolíticos, son fluidos y requieren una dualidad de carácter que la mayoría de las personas, en su rigidez moral, son incapaces de alcanzar. La masa se divide entre los que intentan avanzar mediante la fuerza bruta, el grito y la intimidación, y aquellos que intentan avanzar mediante la sumisión, el ruego y la amabilidad. Ambos están condenados al fracaso. El primero es un león que no ve la trampa, el segundo es un zorro que no puede defenderse del lobo. Nicolás Maquiavelo, con su claridad quirúrgica, nos dejó la lección definitiva. Es necesario ser zorro para conocer las trampas, y león para espantar a los lobos. Ser peligrosamente seguro no es ser un matón, ni tampoco un manipulador rastrero, es poseer la flexibilidad de la virtud. La seguridad real nace de saber exactamente cuándo mostrar los colmillos y cuándo esconderse en las sombras. La inteligencia estratégica te dicta que si eres siempre un león, serás predecible y te conducirán al matadero con un señuelo. Si eres siempre un zorro, tarde o temprano alguien te aplastará por el simple placer de hacerlo. El hombre que domina ambos arquetipos es aquel que el mundo teme porque nunca sabe con qué versión de él se encontrará en la siguiente jugada. La seguridad peligrosa es el resultado de una adaptabilidad despiadada. La mayoría de las personas fracasan porque su carácter es una jaula, son demasiado honestos, demasiado agresivos o demasiado precavidos. El inteligente, en cambio, trata su personalidad como una caja de herramientas. Maquiavelo nos advierte que los tiempos cambian, y aquel que no cambia su modo de proceder con los tiempos, perece. Ser inteligente es observar el entorno. ¿Estás en una mesa de negociación rodeado de buitres? Sé el zorro, escucha más de lo que hablas, detecta las debilidades ajenas, siembra la duda y espera a que el enemigo se enrede en su propia red. ¿Estás ante un ataque directo a tu integridad o a tu territorio? Sé el león, golpea con tal contundencia que la sola mención de tu nombre sea suficiente para disuadir futuros desafíos. La inteligencia estratégica te dice que la moralidad es un lujo de los que no tienen responsabilidades. Tu responsabilidad es tu propia seguridad y la de tus intereses. Estás forjando una psique que no se quiebra porque no es rígida. Es como el agua, que toma la forma del recipiente pero conserva la potencia para erosionar la roca. Entiende que la astucia del zorro es lo que protege la fuerza del león. La gente buena desprecia la astucia porque la confunden con la maldad. El hombre inteligente sabe que la astucia es simplemente el uso superior de la información. Maquiavelo decía que los hombres son tan simples y se dejan llevar tanto por las necesidades presentes, que aquel que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. Ser peligrosamente seguro significa que nadie puede leer tus intenciones reales. Mientras otros exponen sus planes por vanidad,
Tú utilizas la desinformación estratégica. No mientas por hábito, miente por objetivo. O mejor aún, di la verdad de tal manera que nadie te crea. La seguridad es el control de la información. Si el mundo cree que eres un león cuando eres un zorro, te darán el espacio que no te corresponde. Si creen que eres un zorro cuando eres un león, se confiarán y te entregarán su cuello. Al dominar este juego de espejos, te vuelves invulnerable. Ya no eres una víctima de la fortuna, sino un titiritero de las circunstancias. El respeto que inspiras no nace de tu bondad, sino de la incertidumbre que generas en los demás. Esta lección es el núcleo del liderazgo maquiavélico. La gente sigue a quien perciben como superior en recursos. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes eliminar la transparencia innecesaria de tu vida. La inteligencia estratégica te dice que el misterio aumenta el valor percibido de un hombre. El león impone el orden, pero el zorro asegura que el orden sea sostenible. No rendirse cuando nadie te sostiene es más fácil cuando tienes la astucia para haber creado aliados por interés o haber neutralizado a tus enemigos antes de que supieran que lo eran. La virtud maquiavélica es la gestión del riesgo mediante la dualidad. Si eres capaz de ser cruel cuando la situación lo exige y compasivo cuando la situación lo permite, siempre con un objetivo en mente, habrás alcanzado la cima de la seguridad. La gente no te traicionará no porque te quiera, sino porque no sabe si al hacerlo se encontrará con la astucia de un zorro que ya lo previó todo o con la ferocidad de un león que los destruirá sin piedad. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio del cambio de piel. Identifica una situación en tu vida donde has estado siendo demasiado león, agresivo y directo sin resultados, o demasiado zorro, evasivo y sutil sin avances. Cambia el enfoque radicalmente. Si has estado gritando, empieza a callar y a observar. Si has estado escondiéndote, sal y da un golpe de autoridad. Ser inteligente es romper tus propios patrones de comportamiento para que nadie pueda anticiparse a ti. La seguridad peligrosa es la capacidad de desconcertar al oponente. Cada vez que actúas de manera contraria a lo que se espera de ti, ganas una ventaja psicológica inmensa. Estás aprendiendo que la coherencia es la virtud de los tontos y la flexibilidad es el arma de los príncipes. Al cerrar este capítulo, habrás entendido que no tienes que elegir entre ser fuerte o ser astuto. Tienes que elegir ser ambos, en el momento justo y con el rigor necesario. Si has comprendido que tu seguridad depende de tu capacidad para alternar entre la ferocidad y la sutileza, entonces has dejado de ser una presa. El mundo está lleno de leones ciegos y zorros cobardes. Tú has decidido ser algo mucho más peligroso. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para dominar el arte de la estrategia junto a los que ya han decidido que la ingenuidad es un pecado mortal. Al suscribirte, estás reclamando tu lugar entre los que prefieren el poder de la realidad sobre el consuelo de la fantasía. Piensa en tu mayor adversario actual. Si hoy lo enfrentaras, él esperaría ver a un león o a un zorro. Y lo más importante, ¿tienes el valor de mostrarle exactamente lo contrario para que su derrota sea absoluta? Ser inteligente hoy significa comprender que existe una distinción fundamental entre la crueldad gratuita, que es el vicio de los tiranos estúpidos, y la crueldad bien usada, que es la herramienta quirúrgica del hombre seguro. La mayoría de las personas viven aterradas por la idea de causar dolor o de ser percibidas como duras, y en ese intento por ser amadas por todos, acaban por no ser respetadas por nadie. Nicolás Maquiavelo, con la frialdad de quien analiza un mecanismo de relojería, nos enseña que las injurias deben hacerse todas de golpe, para que, al saborearlas menos, ofendan menos, mientras que los beneficios deben hacerse poco a poco, para que se saboreen mejor. Ser peligrosamente seguro es entender que la piedad mal entendida es, en realidad, una forma de negligencia. Un líder que no castiga la traición o que no corta de raíz la insubordinación por bondad, lo único que hace es permitir que el caos crezca hasta que el daño sea irreparable. La inteligencia estratégica te dicta que es preferible un golpe seco y definitivo que cure la enfermedad, a una piedad prolongada que infecte todo el organismo. La seguridad real nace de la capacidad de tomar decisiones difíciles sin que te tiemble el pulso, sabiendo que el orden y la estabilidad son los bienes supremos. La seguridad peligrosa es saber que, en el tablero de la vida, a veces hay que destruir para construir. La mayoría de las personas fracasan porque intentan complacer a sus enemigos o reformar a los desleales. El inteligente, imbuido de la virtud maquiavélica, sabe que a los hombres hay que o ganárselos o aniquilarlos. Si les causas un daño pequeño, se vengarán, pero si el daño es lo suficientemente grande, no tendrán fuerza para la venganza.
Ser inteligente es no dejar cabos sueltos. Esta lección no se trata de violencia física, sino de contundencia estratégica en tus negocios, en tus relaciones y en tu reputación. Si tienes que terminar una asociación que no funciona, hazlo de forma definitiva y sin dar explicaciones innecesarias que puedan ser usadas en tu contra. Si tienes que establecer un límite, hazlo con tal firmeza que nadie se atreva a cruzarlo 2 veces. La gente buena prolonga la agonía de los conflictos por miedo a la confrontación. El hombre inteligente acelera el conflicto para llegar a la paz lo antes posible. La seguridad es el resultado de saber que no eres una víctima de las circunstancias, sino el cirujano que decide dónde aplicar el corte. Entiende que el mundo castiga al débil que intenta ser fuerte y premia al fuerte que sabe ser clemente. Pero para ser clemente, primero debe ser percibido como capaz de una crueldad absoluta. Maquiavelo decía que un príncipe no debe preocuparse de que le tachen de cruel, siempre que su crueldad mantenga a sus súbditos unidos y fieles. La seguridad es el control de la voluntad ajena. Si eres demasiado bueno, invitas a la transgresión; si eres necesariamente duro, invitas a la prudencia. La inteligencia estratégica te dice que la seguridad no es ser un ogro, sino ser un individuo predecible en su firmeza. Cuando los demás saben que tus advertencias no son fanfarronadas, dejarán de ponerte a prueba. Estás forjando una autoridad que se sostiene sola porque está cimentada en la realidad de los hechos, no en la fragilidad de las promesas. La piedad es un lujo que solo puede permitirse aquel que ya tiene el control total del tablero. Si aún estás luchando por tu posición, la piedad es un lastre que te hundirá. Esta lección es el filtro definitivo para tu liderazgo y tu éxito. La gente sigue a quienes tienen la fuerza de carácter para hacer lo que otros temen. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes eliminar la culpa de tu vocabulario estratégico. La inteligencia estratégica te dice que la moralidad del individuo privado no es la misma que la moralidad del hombre que busca el poder o la excelencia. No puedes construir un imperio, ya sea digital, empresarial o personal, si te detienes a pedir disculpas por cada centímetro que avanzas. Maquiavelo observó que aquellos que han hecho grandes cosas son los que han tenido poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con astucia el ingenio de los demás. No se trata de ser un mentiroso, sino de ser un realista. La seguridad es la libertad de actuar según el interés superior, sin las cadenas del sentimentalismo. El respeto que inspiras nacerá de tu eficacia, y la eficacia no conoce la piedad cuando se trata de eliminar los obstáculos que impiden el progreso. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio de la extirpación de la maleza. Identifica qué relación, qué hábito o qué compromiso está drenando tu energía y obstaculizando tu camino. No intentes arreglarlo poco a poco con medias tintas. Aplica la crueldad necesaria, corta el vínculo de manera limpia y total hoy mismo. Siente la incomodidad de la dureza y abrázala como una señal de poder. Ser inteligente es saber que cada segundo que pasas siendo amable con lo que te destruye, es un acto de odio hacia tu propio potencial. La seguridad peligrosa es la capacidad de ser tu propio ejecutor cuando se trata de limpiar tu vida. Cada vez que tomas una decisión difícil que los demás consideran fría, estás elevando tu estatus en la jerarquía de la voluntad. Estás aprendiendo que la verdadera bondad es la creación de resultados, y que a veces, el único camino hacia el resultado es a través del fuego. Si has comprendido que tu seguridad crece cada vez que tienes el valor de hacer lo que es necesario en lugar de lo que es cómodo, entonces has dejado de ser un niño en un mundo de adultos. El éxito no tiene espacio para los que temen ensuciarse las manos con la realidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a este consejo de estrategas que han decidido que el respeto es preferible a la lástima. Al suscribirte, estás aceptando que el poder no se pide, se toma con la mano firme y la mente gélida. Mira esa situación que has estado postergando por miedo a herir los sentimientos de alguien o por no parecer el malo. Cuanto más de tu futuro estás dispuesto a sacrificar en el altar de tu propia debilidad antes de que te decidas a aplicar la crueldad necesaria para ser libre. Ser inteligente hoy significa comprender que la suerte es una fuerza caprichosa que favorece a los que tienen la audacia de agarrarla por el cuello y la previsión de construir diques antes de que llegue la inundación. La mayoría de las personas son víctimas pasivas del azar, atribuyen sus fracasos a la mala suerte y sus éxitos a una providencia que no existe. Viven a merced de los vientos externos, esperando que la fortuna les sea favorable, y cuando el temporal los golpea,
se hunden porque nunca se molestaron en reforzar su casco. Nicolás Maquiavelo, en una de sus metáforas más poderosas, compara la fortuna con un río impetuoso que, cuando se enfurece, inunda las llanuras, derriba árboles y edificios, y hace que todos huyan ante su ímpetu. Pero el hombre de virtud no espera a que el río se desborde. Ser peligrosamente seguro es entender que la fortuna es dueña de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad. La inteligencia estratégica te dicta que la seguridad no es la ausencia de riesgo, sino la preparación maníaca para el desastre. Mientras otros celebran en tiempos de calma, el hombre seguro está construyendo muros, canales y defensas, de modo que cuando el río crezca, su fuerza sea canalizada o su daño sea contenido. La seguridad peligrosa es el resultado de una preparación que bordea la paranoia. La mayoría de las personas fracasan porque se vuelven complacientes cuando las cosas van bien. El inteligente, imbuido del realismo maquiavélico, sabe que la paz es solo el intervalo entre dos guerras. Maquiavelo nos enseña que el mayor error de los hombres es no tener en cuenta la tempestad durante la bonanza. Ser inteligente es vivir con la conciencia de que todo lo que tienes puede ser arrebatado por un cambio de corriente, a menos que tu estructura sea tan sólida que el azar no tenga donde morder. La inteligencia estratégica no es esperar lo mejor, es dominar lo peor. Estás forjando una seguridad que no depende de que el mercado suba, de que tus aliados sean fieles o de que tu salud sea perfecta. Tu seguridad reside en tu capacidad de reacción y en la solidez de tus planes de contingencia. El hombre que tiene un plan B, un plan C y un plan D es el único que puede caminar con una confianza real, porque sabe que el azar ha sido reducido a una variable manejable. Entiende que la fortuna, además de ser un río, tiene la naturaleza de una mujer, en el sentido metafórico de la época de Maquiavelo. Prefiere a los jóvenes, a los impetuosos y a los que la tratan con audacia antes que con excesiva cautela. Maquiavelo decía que es mejor ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer y es necesario, si se la quiere mantener sumisa, golpearla y forzarla. Ser peligrosamente seguro es saber cuándo dejar de planificar y empezar a arrollar. Hay momentos en la vida donde la prudencia es solo un disfraz de la cobardía. La inteligencia estratégica te dice que, ante la incertidumbre, la acción audaz suele ser la respuesta más segura. La fortuna se siente atraída por el hombre que no le teme, por el que está dispuesto a jugarse el todo por el todo con una sonrisa gélida en el rostro. La seguridad no es quedarse en la orilla viendo cómo pasan las oportunidades, es saltar al río y nadar con tal fuerza que la corriente acabe por llevarte a donde tú decidiste, no a donde el azar quería. Esta lección es el núcleo de la resiliencia estratégica. La gente sigue a quienes parecen tener buena suerte, sin entender que la suerte es el residuo del diseño. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes dejar de ser un espectador de tu propia biografía. La inteligencia estratégica te dice que si el destino te cierra una puerta, debes tener la virtud para derribar la pared. Maquiavelo observó que los hombres que han tenido éxito duradero son aquellos que han sabido adaptar su carácter a la calidad de los tiempos, pero que nunca han dejado de ser activos. No rendirse cuando nadie te sostiene es el acto supremo de desafío a la fortuna. Estás demostrando que tu voluntad es una fuerza independiente de las circunstancias externas. La seguridad es la certeza de que, caigas donde caigas, caerás de pie, porque ya has entrenado tu mente para convertir cada desastre en una nueva posición de ventaja. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio de la cartografía del desastre. Toma tu proyecto más importante y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar mañana por puro azar? No te conformes con una respuesta superficial. Imagina la ruina total. Y ahora, construye el dique hoy. Toma una acción concreta que mitigue ese riesgo o que te permita beneficiarte de él. Ser inteligente es ser el arquitecto de tu propia suerte. La seguridad peligrosa es la capacidad de mirar al futuro y decir, que venga lo que quiera, ya lo estoy esperando. Cada vez que actúas con esta previsión audaz, estás robándole terreno a la fortuna y ampliando el territorio de tu propia soberanía. Estás aprendiendo que el hombre seguro no es el que tiene suerte, sino el que ha hecho que la suerte sea irrelevante para su éxito final. Si has comprendido que tu seguridad es el dique que construyes contra el caos del mundo, entonces has dejado de ser un juguete del destino. El mundo está lleno de náufragos que esperaban un milagro, tú has decidido ser el capitán que domina la tormenta. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a este círculo de arquitectos del poder que han decidido que el azar no gobernará sus vidas. Al suscribirte, estás enviando un comando a tu voluntad: la fortuna es mi sierva, no mi dueña.
Si el río de la fortuna se desbordara esta misma noche y arrasara con todo lo que has construido por inercia o por comodidad, ¿qué quedaría de ti? ¿Un montón de lamentos sobre la mala suerte, o los cimientos de una virtud tan sólida que podrías empezar a reconstruir tu imperio mañana mismo? Ser inteligente hoy significa comprender que las relaciones humanas no se basan en la gratitud romántica, sino en la gestión de los intereses y las pasiones. La mayoría de las personas viven mendigando afecto, creyendo que si son buenos y amables, los demás les serán leales por una suerte de deuda moral. Esa es la receta perfecta para la traición. Nicolás Maquiavelo, con su mirada gélida sobre la condición humana, plantea la pregunta definitiva: ¿es mejor ser amado que temido, o temido que amado? La respuesta del estratega es clara: lo ideal sería ser ambas cosas, pero como es difícil conciliarlas, es mucho más seguro ser temido que amado. Ser peligrosamente seguro es entender que el amor es un vínculo que los hombres, siendo miserables como son, rompen en cuanto su interés personal entra en juego. El temor, en cambio, se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona nunca. La inteligencia estratégica te dicta que la seguridad real no proviene de la popularidad, sino de la autoridad. No busques que te quieran por tu benevolencia, busca que te respeten por tu capacidad de consecuencias. La seguridad peligrosa es saber que la lealtad es un recurso volátil que debe ser anclado con el ancla del respeto. La mayoría de las personas fracasan porque son predecibles en su bondad, lo que invita a los demás a tomarse libertades que luego se convierten en abusos. El inteligente, imbuido del realismo maquiavélico, sabe que los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen. Para ser inteligente hoy, debes cultivar una presencia que sea magnética pero imponente. Maquiavelo nos advierte que el temor no es lo mismo que el odio. Ser temido no significa ser un tirano odiado. El odio es peligroso porque empuja a los hombres a la conspiración y al riesgo suicida. Ser temido significa que los demás saben que cruzar tu línea tiene un costo que no están dispuestos a pagar. La inteligencia estratégica es el arte de ser justo pero implacable. Estás forjando una seguridad que se sostiene sola porque los demás han hecho el cálculo de costo-beneficio y han decidido que serte fieles es la opción más segura para su propio bienestar. Entiende que el amor es un préstamo que los demás te hacen, mientras que el temor es un activo que tú posees. Maquiavelo decía que los hombres aman a su gusto, pero temen al gusto del príncipe. Ser peligrosamente seguro es recuperar el mando sobre las emociones de tu entorno. Si dependes del amor de tu audiencia, de tus socios o de tu círculo, eres su rehén. Si ellos dependen de tu respeto y temen tu indiferencia o tu represalia, tú eres el soberano. La inteligencia estratégica no busca la crueldad, busca la eficacia. Un castigo ejemplar a tiempo ahorra 1000 sermones inútiles. La seguridad es la certeza de que tu voluntad será ejecutada porque nadie se atreve a cuestionar la firmeza de tu carácter. Estás aprendiendo a gestionar la naturaleza humana tal como es, inconstante, hipócrita y ávida de ganancia. Al ofrecer beneficios de forma gradual y castigos de forma súbita, te conviertes en el arquitecto de un orden que nadie se atreve a perturbar. Esta lección es el núcleo del carisma del poder. La gente se siente atraída por el hombre que no puede ser manipulado. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes eliminar la necesidad de agradar. La inteligencia estratégica te dice que el hombre que intenta caer bien a todos acaba por ser despreciado por todos. Maquiavelo observó que el respeto nace de la distancia y de la capacidad de ser autosuficiente. No rendirse cuando nadie te sostiene es más fácil cuando no has construido tu identidad sobre la aprobación ajena. La seguridad es saber que, aunque te quedes solo, tu carácter sigue siendo una fortaleza inexpugnable. Estás demostrando que tu valor no es una democracia, sino una autarquía. La gente te seguirá no porque seas bueno, sino porque eres sólido. Y en un mundo de sombras y debilidades, la solidez es la cualidad más escasa y valiosa. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio de la frontera del respeto. Identifica a alguien en tu entorno que se esté tomando libertades excesivas contigo o que esté dando por sentada tu bondad. No des explicaciones, no pidas por favor. Simplemente, retira un beneficio o aplica una consecuencia fría y profesional que demuestre que tu favor no es gratuito. Siente el cambio en la atmósfera. Ser inteligente es observar cómo el temor a perder tu respeto vuelve a las personas más atentas y leales de lo que 1000 palabras de afecto jamás lograron. La seguridad peligrosa es la capacidad de cerrar el grifo de tu benevolencia cuando la situación lo requiere.
Estás aprendiendo que el hombre seguro es aquel que sabe que el amor es opcional, pero el respeto es obligatorio. Si has comprendido que tu seguridad depende de tu capacidad para ser respetado por encima de ser querido, entonces has roto las cadenas de la dependencia social. El mundo premia a los que imponen su valor, no a los que lo suplican. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a esta élite de realistas que han decidido que el poder de la verdad es preferible al consuelo de la mentira. Al suscribirte, estás declarando que tu voluntad no está en venta y que tu respeto se gana con hechos, no con palabras. Mira a las personas que te rodean, te son fieles porque te aman y creen que pueden manejarte, o porque te respetan y saben que no tienes miedo a caminar solo si ellos fallan a su palabra. Ser inteligente hoy significa comprender que el mayor peligro para un hombre con ambición no proviene de sus enemigos declarados, sino de los amigos que le dicen exactamente lo que quiere oír. La mayoría de las personas son adictas al elogio, tienen un hambre insaciable de validación que las vuelve ciegas ante la realidad y vulnerables ante cualquier manipulador que sepa endulzarles el oído. Nicolás Maquiavelo, en su disección implacable de las Cortes, nos advierte que no hay otra forma de defenderse de la adulación que hacer entender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad. Sin embargo, si permites que cualquiera te diga la verdad en cualquier momento, perderás el respeto. Ser peligrosamente seguro es entender que la adulación es un veneno envuelto en seda. La inteligencia estratégica te dicta que el hombre que sonríe demasiado a tus ideas suele ser el que más espera beneficiarse de tu ceguera. Tu seguridad comienza en el momento en que desconfías del aplauso fácil y empiezas a buscar la aspereza de la crítica útil. En un mundo de espejos deformantes, la capacidad de ver la realidad sin adornos es el poder supremo. La seguridad peligrosa es el resultado de un juicio que no necesita ser acariciado. La mayoría de las personas fracasan porque se rodean de hombres de paja, cortesanos modernos que validan sus errores para no incomodarlos. El inteligente, imbuido del realismo maquiavélico, sabe que el poder se pudre desde dentro cuando la verdad deja de fluir hacia el centro. Para ser inteligente hoy, debes ser el primer escéptico de tus propios éxitos. Maquiavelo nos enseña que un príncipe debe elegir a hombres sabios y darles libertad para decirle la verdad, pero solo sobre las cosas por las que él pregunte y no sobre otras. Ser inteligente es controlar el flujo de la información. No permitas que la adulación nuble tu capacidad de autocrítica. La seguridad real es la que se sostiene bajo el fuego de la objeción, no la que se infla en la cámara de eco de la complacencia. Estás forjando una mente que es como el diamante, capaz de cortar cualquier mentira y resistente a cualquier presión externa. Entiende que el adulador es un parásito que se alimenta de tu ego para debilitar tu voluntad. Maquiavelo decía que los hombres se complacen tanto en sus propias cosas y se engañan de tal modo, que con dificultad se defienden de esta peste. Ser peligrosamente seguro es cultivar una frialdad selectiva. Cuando alguien te elogie con excesivo entusiasmo, no sientas gratitud, siente sospecha. Pregúntate, ¿qué quiere este hombre de mí? ¿Qué verdad me está ocultando con este ruido? La inteligencia estratégica es saber que el respeto nace de la distancia, y la distancia se rompe cuando permites que los demás te manipulen a través de tu vanidad. La seguridad es la certeza de que tu valor no aumenta con los halagos ni disminuye con los insultos. Al despojarte de la necesidad de ser admirado, te vuelves inmanejable. Ya no eres un títere que baila al ritmo de la aprobación ajena, eres el dueño de tu propio criterio, un juez que solo acepta la evidencia de los resultados. Esta lección es el filtro definitivo para tu círculo íntimo. La gente sigue a los líderes que tienen la fortaleza de escuchar verdades amargas sin quebrarse. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes eliminar a los que solo asienten. La inteligencia estratégica te dice que el hombre que te contradice con lógica es más valioso que 100 hombres que te aplauden con miedo. Maquiavelo observó que aquellos que permiten la adulación acaban siendo despreciados o cambiando de opinión a cada momento por la influencia de los demás, lo cual es la muerte de la autoridad. No rendirse cuando nadie te sostiene es el acto de quien ya ha verificado sus planos 1000 veces y no necesita que nadie le diga que están bien. La seguridad es la autonomía del pensamiento. Estás demostrando que tu visión es tan sólida que puede soportar el peso de la duda ajena y salir fortalecida. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio del escalpelo de la verdad. Identifica a la persona en tu entorno que más suele darte la razón. Acércate a ella y pídele una crítica brutal sobre tu proyecto o tu carácter,
aclarando que cualquier cosa que no sea una verdad cruda será tomada como un insulto a tu inteligencia. Observa su reacción. Si vacila, desconfía. Si habla con claridad, escucha. Ser inteligente es valorar el golpe que te corrige por encima del beso que te engaña. La seguridad peligrosa es la capacidad de invitar a la disidencia para fortalecer el mando. Estás aprendiendo que el hombre seguro es aquel que prefiere estar solo con la verdad que acompañado por una legión de mentiras. Si has comprendido que tu seguridad crece cada vez que matas a un adulador en tu círculo, entonces has empezado a ver el mundo con los ojos de un príncipe. El poder no necesita adornos, necesita pilares de realidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a esta cofradía de mentes gélidas que han decidido que la claridad es preferible a la comodidad. Al suscribirte, estás enviando una señal: mi ego está muerto, mi voluntad es lo único que vive. Mira a las 3 personas que más influyen en tus decisiones diarias. Están ahí para ayudarte a ver los baches del camino, o para decirte lo bien que conduces mientras te diriges directo hacia el precipicio. Ser inteligente hoy significa comprender que el mundo no se rige por lo que debería ser, sino por lo que la urgencia del momento obliga a que sea. La mayoría de las personas viven encadenadas a principios abstractos y reglas de cortesía que solo funcionan cuando todo va bien, pero en cuanto llega la crisis, esas mismas reglas se convierten en la soga que los ahorca. Nicolás Maquiavelo, con su realismo descarnado, nos enseña que un hombre que quiera actuar como bueno en todo momento fracasará, porque la necesidad a menudo obliga a los príncipes, para conservar su posición, a actuar en contra de la caridad, en contra de la humanidad y en contra de la religión. Ser peligrosamente seguro es entender que la necesidad es la madre de la acción suprema. No se trata de ser un hombre sin valores, sino de ser un hombre cuyos valores están subordinados a la eficacia y al resultado. La inteligencia estratégica te dicta que, cuando el barco se hunde, la única moralidad válida es la que lo mantiene a flote. Tu seguridad comienza en el momento en que dejas de pedir perdón por hacer lo que es indispensable para ganar. La seguridad peligrosa es la capacidad de operar en la zona gris con una conciencia gélida. La mayoría de las personas fracasan porque pierden el tiempo debatiendo la ética de una acción mientras sus competidores ya han tomado el territorio. El inteligente, imbuido de la virtud maquiavélica, sabe que el fin justifica los medios cuando el fin es la preservación del Estado, del negocio o de la propia autonomía. Maquiavelo nos advierte que los hombres juzgan por el resultado final. Si vences y mantienes tu posición, los medios que utilizaste siempre serán considerados honrosos y alabados por todos. Ser inteligente es no ser un esclavo de las apariencias morales que la masa utiliza para camuflar su propia debilidad. La seguridad real es la que nace de saber que tienes el valor de hacer lo que otros consideran sucio si eso es lo que la realidad exige para evitar un mal mayor. Estás forjando un carácter que no se quiebra ante el dilema, porque tu única brújula es la necesidad de triunfo. Entiende que la necesidad no conoce ley, pero crea su propia legitimidad. Maquiavelo decía que, donde se delibera sobre la salvación de la patria, no debe caber ninguna consideración sobre lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel. Aplicado a tu vida, esto significa que, en los momentos críticos de tu carrera o de tu supervivencia personal, debes tener la capacidad de suspender las normas convencionales. La inteligencia estratégica es saber que ser bueno con un enemigo que busca tu ruina no es virtud, es estupidez suicida. La seguridad es la certeza de que tu voluntad de poder es más fuerte que tu miedo al juicio social. Al aceptar la ley de la necesidad, te liberas del peso muerto de la duda. Ya no eres un hombre que se pregunta si tiene permiso para ser agresivo, eres un hombre que actúa con la contundencia de una fuerza de la naturaleza porque entiende que no hay otra opción. Esta lección es el motor de los grandes cambios. La gente sigue a quienes tienen la audacia de romper las reglas cuando las reglas ya no sirven al propósito de la grandeza. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes identificar esos momentos donde la prudencia es solo un nombre elegante para la parálisis. La inteligencia estratégica te dice que la fortuna favorece a los que crean su propia necesidad. Maquiavelo observó que aquellos que han esperado a que las condiciones fueran perfectas han terminado por ser devorados por los que forzaron la situación. No rendirse cuando nadie te sostiene es más fácil cuando has aceptado que tu única obligación es con el éxito de tu misión. La seguridad es la autonomía absoluta. Tú defines qué es necesario y tú ejecutas la sentencia. Estás demostrando que tu mente es capaz de elevarse por encima de la moralidad de rebaño para habitar la moralidad del soberano. Para aplicar esto hoy mismo, debes realizar el ejercicio del cálculo de la necesidad.
Mira tu objetivo más importante y la mayor barrera que te separa de él. Pregúntate, si mi vida dependiera exclusivamente de superar este obstáculo en las próximas 24 horas, ¿qué haría que no me he atrevido a hacer hasta ahora? Esa acción, la que habías descartado por excesiva o incómoda, es probablemente la que la necesidad te dicta. Ser inteligente es ejecutar esa acción hoy, sin esperar a que la crisis te obligue. La seguridad peligrosa es adelantarse a la necesidad antes de que ella te aplaste. Estás aprendiendo que el hombre seguro es aquel que no teme ser el villano en la historia de los mediocres si eso le permite ser el héroe de su propia realidad. Si has comprendido que tu seguridad depende de tu valor para actuar según la necesidad y no según la costumbre, entonces has cruzado el umbral del poder real. El mundo está lleno de hombres buenos que no han logrado nada. Tú has decidido ser un hombre eficaz que lo logrará todo. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para unirte a este consejo de ejecutores que han decidido que el resultado es el único juez que importa. Al suscribirte, estás enviando una señal. Mi compromiso es con la victoria, no con la aprobación. ¿Qué parte de tu éxito estás sacrificando hoy por el simple miedo de no parecer una buena persona ante los ojos de aquellos que no dudarían un segundo en pisotearte si la necesidad se lo dictara? Ser inteligente hoy significa comprender que las reglas del poder no han cambiado desde las intrigas de la Florencia del Renacimiento, solo han cambiado las herramientas y el escenario. La mayoría de las personas se pierden en la superficie de la modernidad, se distraen con la tecnología, se ablandan con el confort y se confunden con la corrección política, olvidando que, bajo la piel del ciudadano moderno, late el mismo animal humano movido por el interés, el miedo y la ambición. El príncipe moderno es aquel que ha integrado las lecciones de Maquiavelo en su ADN y las proyecta con una seguridad que resulta peligrosa porque es inalcanzable para la masa. Ser peligrosamente seguro es saber que no necesitas una corona física para ejercer la soberanía. Tu territorio es tu industria, tu red de contactos y tu propia reputación. La inteligencia estratégica te dicta que el hombre que domina el presente es aquel que sabe ser león en la ejecución, zorro en la estrategia y arquitecto en la previsión. Has dejado de ser un súbdito del sistema para convertirte en el motor que lo mueve. Tu seguridad no es una pose, es el aura de un hombre que ha aceptado la realidad cruda y ha decidido sentarse a la mesa de los que deciden. La seguridad peligrosa en el siglo XXI es la capacidad de ser una paradoja viviente. La mayoría de las personas son unidimensionales, por tanto, fáciles de clasificar y derrotar. El príncipe moderno, en cambio, es indescifrable. Es capaz de mostrar una amabilidad exquisita mientras sus cálculos son de una frialdad absoluta. Es capaz de predicar la transparencia mientras su núcleo estratégico es un búnker impenetrable. Maquiavelo nos enseñó que el éxito pertenece a los que saben adaptar su carácter a la calidad de los tiempos. En una era de sobreexposición, tu silencio es poder. En una era de fragilidad emocional, tu estoicismo es autoridad. En una era de mentiras piadosas, tu realismo es una ventaja competitiva. Ser inteligente es utilizar la modernidad como un disfraz, no como una jaula. Estás forjando una presencia que no necesita gritar para ser escuchada, porque emana la confianza de quien sabe que posee los medios para imponer su voluntad si la necesidad lo exige. Entiende que el príncipe moderno no busca la gloria vana, sino la sostenibilidad de su dominio. Maquiavelo decía que no es victoria verdadera la que no se obtiene por la propia virtud. Tu seguridad nace de tu competencia, no de tu cargo. En el tablero actual, el poder es líquido, fluye hacia donde hay claridad de propósito y firmeza de mano. Ser peligrosamente seguro es haber eliminado la necesidad de validación externa para sustituirla por la métrica de los resultados. Ya no te importa ser el personaje favorito de la historia, te importa ser el autor que escribe el final. La inteligencia estratégica es el arte de la paciencia activa. Saber esperar el error ajeno para golpear con la precisión de un depredador. La seguridad es la libertad de no tener que dar explicaciones a los que no están a tu nivel. Al cerrar este ciclo de aprendizaje, te conviertes en un individuo soberano, un punto de orden en medio de un océano de caos. Esta lección final es el sello de tu transformación. La gente sigue a los que tienen un plan claro en medio de la niebla. Para ser peligrosamente seguro hoy, debes encarnar la figura del soberano que no teme a la soledad del mando. La inteligencia estratégica te dice que la cúspide siempre es estrecha y que la mayoría se quedará en la base discutiendo sobre moralidad mientras tú discutes sobre eficacia. Maquiavelo observó que el destino es siempre amigo de los audaces. No rendirse cuando nadie te sostiene es la prueba de fuego de tu legitimidad.
Si eres capaz de mantener tu visión cuando el mundo duda de ti, si eres capaz de aplicar la crueldad necesaria con tu propia pereza y si eres capaz de seducir a la fortuna con tu determinación, entonces el título de príncipe te pertenece por derecho de conquista. Estás demostrando que el poder no es algo que se te otorga, sino algo que emana de tu capacidad de ser el dueño absoluto de tu destino. Para aplicar todo este conocimiento hoy mismo, debes realizar el acto de la coronación interna. Deja de verte como un empleado, como un seguidor o como una víctima de las circunstancias. Empieza a tratar cada una de tus acciones como un decreto real. Si decides levantarte a una hora, hazlo con la solemnidad de una ley. Si decides cerrar un trato, hazlo con la firmeza de un tratado internacional. Trata tu tiempo como el tesoro del Estado y tu palabra como el oro que lo respalda. Ser inteligente es vivir con la dignidad de quien sabe que su vida es su reino. La seguridad peligrosa es la calma absoluta que sientes cuando has dejado de luchar contra la realidad para empezar a esculpirla. Estás aprendiendo que el príncipe moderno no espera a que el mundo cambie, él es el cambio que el mundo se ve obligado a aceptar. Has completado el tratado. Ahora posees la visión del secretario florentino adaptada a la guerra del presente. No dejes que estas palabras se oxiden en tu memoria, haz que ardan en tus acciones. El mundo está lleno de hombres que saben qué hacer, pero solo los peligrosamente seguros tienen el valor de ejecutarlo. Suscríbete ahora mismo para cerrar este pacto con la excelencia y activa la campana para que cada lección futura sea un refuerzo para tu imperio personal. Al suscribirte, dejas de ser un espectador de la historia para convertirte en su protagonista. El tablero está listo, las piezas están en su lugar y el mundo aguarda tu siguiente movimiento. ¿Vas a seguir jugando según las reglas de los que pierden, o vas a actuar con la virtud de un príncipe y vas a tomar lo que por derecho de voluntad te pertenece?